Estoy en comunicación con mi amigo, el prestigioso académico peruano, el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ex congresista de la República del Perú, ex embajador de la República del Perú en Argentina, entre otros cargos muy importantes. Martín, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, Juan, por llamarme y para conversar sobre los temas que nos pueden interesar. Ahora Resisto se el está país. hablando mucho de la sentencia a Vladimir Cerrón, el ex gobernador regional de Junín y el presidente del partido Perú Libre, partido que hoy gobierna el Perú a pesar de las matices entre el golpista Pedro Castillo y la presidenta constitucional Dina Boluarte. El partido gobernante del Perú hoy es Perú Libre. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, efectivamente es el partido gobernante, pero es el partido gobernante en el sentido formal que la presidenta Dina Boluarte pertenece o perteneció a ese partido. En términos prácticos no pertenece. Eso debemos tenerlo bien en claro porque si no estaríamos engañando al público. Bien, lo que te puedo decir es que el señor Cerrón, ex gobernador regional de Junín, tuvo un proceso, me parece, por el aeropuerto Huanca, ubicado en la localidad de Jauja, en la región de Junín, por lo que recibió inicialmente, porque fue condenado inicialmente con una pena de 4 años y 8 meses. Luego esa pena se redujo a 4 años y en el Perú existe la posibilidad bastante cercana que si se tiene una pena de hasta 4 años, no se tiene por qué ir a la cárcel, simplemente se cumplen ciertos requisitos. Luego él apeló, es un expediente que ha sufrido una curiosa y no curiosa, complicada tramitación procesal. El hecho es que, de acuerdo a una última sentencia de una Corte Superior que tiene un Corte Superior Nacional, que tiene un nombre larguísimo, que quiere describir sus actividades, pero que resulta difícil retener en la memoria, el señor Cerrón ha sido objeto, por ese mismo caso, de una condena de 3 años y 8 meses, o 3 años y 6 meses, con un detalle fundamental que la diferencia de las anteriores condenas por ese mismo caso, y es de que esa condena es en prisión efectiva. O sea, ahora la calidad de Cerrón es de prófugo de la justicia peruana. No te lo podría decir porque no conozco exactamente, no sé si él ha entregado, si está escondido. Él pidió salir fuera del país, creo que a Rusia, no le concedieron el permiso, seguramente en previsión de lo que podría pasar después. El hecho que hasta donde yo sepa, pero yo no soy autoridad y eso debes tenerlo muy en cuenta, y el público tu vasto público que nos pueda ver y escuchar, él no creo que se haya entregado, estará en la condición de no habido, y de la condición de no habido se puede pasar a la condición de prófugo, pero el hecho es que es una persona buscada por la justicia y la justicia tiene su brazo. El brazo en este caso es la policía que lo debe encontrar para que el señor Vladimir Cerrón cumpla su condena. Y esta policía puede activar las alarmas internacionales a través del Interpol y pedir la captura internacional en el caso de que no estuviese en el Perú. Aún así, basta que se sospeche que pueda no estar en el Perú, se puede activar todas esas, la Interpol y todas esas llamadas y alertas internacionales que se hicieron en el caso del expresidente Fujimori, que terminó yendo a Chile. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba de embajador en Argentina, tenía una orden internacional de captura, o sea, ponerlo a disposición de la justicia. Eso fue hace bastantes años, cuando yo estuve de embajador en Argentina de febrero del 2003 a julio del 2006. 20 años. Existía esa orden. De manera que esa orden puede darse respecto al señor Cerrón con mayor razón si tiene una condena definitiva
con prisión efectiva. Tú que fuiste congresista de la República, ¿qué opinas de la baja imagen que tiene el Congreso y sobre todo su presidente Alejandro Soto? Bueno, es algo muy lamentable, pero diera la sensación que en el Congreso Angicón, digamos, evidentemente con un grupo que no es así, pero hay un grupo, no sé si llamarlo mayoritario, que verdaderamente desmerece la opinión que se pueda tener del Congreso como poder legislativo de la República del Perú. Es algo muy lamentable por todos los diversos escándalos que han sacudido al Congreso. El recorte de sueldos de los empleados, asesores y administrativos de los congresistas es una vergüenza nacional. Incluso hay una purga, se despidieron a muchos empleados, incluso algunos que hacían un trabajo responsable del Congreso de la República en esta gestión del cuestionado Alejandro Soto. Bueno, es la cuestión, es la situación del Congreso electo, el Congreso electo el año 2021, cuyo mandato termina en julio del año 2026. Y el Congreso no puede ser disuelto constitucionalmente, en este caso por el presidente de la República, a menos que haya censurado a 2 gabinetes, a 2 consejos de ministros. Consecutivamente. Esa es la causal constitucional para disolver a un Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones. Eso no se ha dado. No ha habido ninguna censura de gabinete. Creo que... ¿Piensas que habría que renovar por mitades, por tercios, como ocurre en otros países? Yo te diré una cosa. Se presentan los esquemas más complicados. El Congreso es elegido, igual que el presidente de la República, en elecciones generales por un periodo de 5 años. Y se trata por todos los medios que ese periodo de 5 años inicie y termine el 28 de julio del año de inicio y el 28 de julio del año de la terminación. Caben diversos esquemas, incluso de mandatos de 20 años, de 20 meses, porque 5 años son 60 meses, que se renueve por tercios. No es una mecánica fácil. No es una mecánica que realmente capte la comprensión, ni mucho menos la imaginación, ni mucho menos el sentimiento de la ciudadanía, del electorado. Entonces, todos esos son planteamientos teóricos. Pero lo fundamental es que el Congreso es elegido junto con el presidente. Se acompañan en ese tiempo. El Congreso puede vacar al presidente. ¿Cómo pasó? Ocurrió con el señor Kuczynski, o que renunció antes de ser vacado, y ocurrió con el señor Sagasti. Eso se hace por una causal de vacancia de la presidencia de la República, que es Sí, disculpa, con las capacidad vacancias moral permanente. a Vizcarra y la vacancia al golpista Castillo. Y también se provocó un cierre del Congreso. Bueno, cierto, antes eso con Vizcarra. con Castillo, porque en el caso de Castillo es algo distinto. Él dio un fallido golpe de Estado y pretendió disolver el Congreso y también afectar al Poder Judicial y a otros organismos constitucionales autónomos. El Congreso, cuando él dio ese mensaje, que lo hemos visto muchísima gente, y que es un delito flagrante. Si fue cadena nacional, no fue una grabación clandestina, fue una cadena, un acto oficial del presidente. De personas, ya no vale, es una cosa en delito flagrante. El señor fue vacado ese mismo día por incapacidad moral permanente. La incapacidad moral se dio por ese delito flagrante con el cual, mediante el cual el señor Castillo pretendía anular la democracia en el Perú. Y además ha cometido un delito
un delito que está previsto y penado en el Código Penal, por el cual se le está siguiendo un proceso. Martín, es muy lamentable el razonamiento de muchos colegas tuyos, abogados de izquierda, que dicen Castillo no dio un golpe de Estado, pero un intento de golpe y un golpe de Estado es un delito. O si no, uno puede decir un intento de homicidio, de violación, no es un delito porque no se consumó. O sea, este Eso es un razonamiento razonamiento. absurdo. Bueno, también, eso es mi querido Juan, eso es un razonamiento absurdo. Así es. Un razonamiento absurdo que no se condice con la realidad. Después dicen que estaba drogado, que se había tomado tal y cual cosa, que había tomado tal y cual pastilla. Bueno, el señor Castillo estaba en uso de sus facultades, que sus facultades no sean las que correspondan a un genio intelectual, es algo bien sabido, pero estaba en uso de sus facultades. Y en De una manera actividad que oficial, este es un un, mensaje a este la es un, nación. ese es un intento de golpe de Estado. Él quiso darlo, que nos lo dio porque no tuvo apoyo en las Fuerzas Armadas. Porque cuando se dio una cosa parecida en la época del señor Fujimori, el 5 de abril del año 1992, el señor Fujimori tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, de los órganos de la Policía Nacional. Incluso me atrevería a decir de Pero el parte de la señor ciudadanía. Fujimori está en la cárcel con una condena de 25 años. Fue extraditado a Chile y se le dio, el presidente Kuczynski le dio un indulto, que es una prerrogativa de los presidentes de la República. Y ese indulto fue objeto de una acción internacional, de una denuncia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó la revocación del indulto a pesar de ser una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República, para lo cual existen diversos pasos legales, administrativos anteriores. Y luego, como no se le hizo caso a la Comisión Interamericana, cuyas opiniones no son vinculantes, debemos tener muy claro, el Perú integra la Organización de las Naciones Unidas, en corto, Naciones Unidas, ONU, integra la OEA. La OEA existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano esencialmente asesor, no es vinculante, no es obligatorio. Pero el Perú también es parte todavía del Pacto de San José, en que algunos, no todos, los miembros de la OEA son partes de ese pacto. Ciertamente no lo es ni Estados Unidos, ni Canadá, ni la mayoría de las islas del Caribe que integran el CARICOM. Bien, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando no se hizo caso a su recomendación, interpuso una demanda contra el Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en el hecho que el Perú es parte del Pacto de San José. Y entonces esa Corte falló en el sentido que debería buscarse la forma de anular ese indulto y se inició una acción interna legal que terminó en la Corte Suprema y se revocó ese indulto, en mi opinión, mal revocado. Y el señor, en estos momentos, Fujimori, está pidiendo que se le vuelva a dar un indulto y creo que está siendo evaluado por el gobierno de la presidenta. La última pregunta, Martín, ya que hablaste de un tema tan importante, ¿Fujimori debe ser indultado? Fíjate tú, en mi opinión, sí. Yo, y esto quiero quedar bien en claro. Usted luchó contra el Fujimorismo. No solo eso, pedí su vacancia como decano del Colegio de Abogados y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Lo pedí en el mes de noviembre del año 2000 y fue vacado algún tiempo después, cuando él presentó una renuncia, la renuncia fue rechazada y se le vacó. En mi opinión, el señor Fujimori es un hombre de 85 años con la salud deteriorada,
con un gobierno cuestionable en el que hizo algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. No voy a hacer una diatriba y una acusación contra el señor Fujimori, y tampoco voy a hacer su defensa. Simplemente digo que es una persona anciana, que es una persona de salud deteriorada y que merece pasar los días que Dios le dé en el seno de su familia, fuera de la cárcel. Esa es mi opinión personal como ciudadano del Perú y como abogado peruano. Muchísimas gracias, Martín. Muy amable como siempre. Que viva el Perú. Que viva el Perú y viva Argentina.